Desde el amanecer de la civilización, los egipcios emprendieron un viaje al más allá, preparando sus tumbas con meticuloso cuidado para asegurar un paso seguro hacia la eternidad. Pero detrás de la magnificencia de sus obras yace una oscura advertencia. Quien se atreva a perturbar el sueño eterno del faraón, corre el riesgo de enfrentarse a la furia de las deidades y a la maldición de quienes vigilan su tumba. Historias de muertes prematuras misteriosas, mala suerte implacable y eventos inexplicables han rodeado los descubrimientos de arqueólogos valientes que se atrevieron a desafiar las antiguas profecías. Desde las leyendas de Tutankamón hasta la tumba de Ramsés el Grande, la maldición se ha manifestado de maneras terribles e inesperadas, desafiando la racionalidad humana y dejando tras de sí un aura de terror y superstición. ¿Pero qué se esconde detrás de esta maldición milenaria? ¿Es solo fruto de la coincidencia o hay algo más siniestro? Un estudio muy reciente, recién publicado por el investigador Ross Fellows, investiga los orígenes de esta terrible leyenda y, con el apoyo de datos y hechos concretos, traza un nuevo camino de investigación que abre increíbles posibilidades, capaz de poner en crisis todo lo que pensábamos que sabíamos sobre este antiquísimo y misterioso pueblo. Pero antes de profundizar en este interesantísimo estudio, los invitamos, si aún no lo han hecho, a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no se pierdan nuestros nuevos videos. En 1922, después de una investigación que duró años, el arqueólogo británico Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón, el faraón que vivió durante la 18ª dinastía y murió a la edad de apenas 19 años. El reinado de Tutankamón fue en realidad muy breve. Su vida fue truncada a temprana edad por una misteriosa enfermedad, pero se convirtió en uno de los faraones más conocidos del antiguo Egipto gracias al descubrimiento de su tumba, que permaneció intacta durante milenios. Pero no solo eso. De hecho, una terrible leyenda dice que todos los que tuvieron que ver con este extraordinario hallazgo fueron alcanzados por una maldición que los llevó a la muerte en poco tiempo. Y esto ocurrió precisamente pocas semanas después del descubrimiento, cuando Lord Carnarvon, el financiador de la investigación de Carter, murió a causa de una enfermedad no especificada que se manifestó con síntomas de envenenamiento de la sangre y neumonía. Pero esta fue solo la primera de una serie de muertes misteriosas que afectarían a investigadores, saqueadores de tumbas y simples obreros que habían trabajado en el sitio arqueológico. ¿Existe entonces una conexión entre estas enigmáticas muertes y la maldición que los antiguos egipcios profetizaban para quien violara estos lugares sagrados? Según el investigador Ross Fellows, sí, y la causa se debería atribuir a un envenenamiento por radiación, que afectaría a todos los que participaron en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero no solo de esta. Muchísimos hombres y mujeres, de hecho, habrían pagado con su propia vida su sed de conocimiento. El mismo Carter, por ejemplo, algunos años después del descubrimiento, moriría a causa de un linfoma muy agresivo. Claramente, la teoría de Fellows es indudablemente extraordinaria, pero como veremos más adelante, no es fruto de simples sugestiones, sino que está respaldada por hechos y datos concretos, que estamos seguros llamarán su atención y no los dejarán indiferentes. Aquellos que profanen esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar. Un estudio realizado entre 1999 y 2005 mostró cómo la incidencia de tumores hematopoyéticos, es decir, aquellos que tienen entre sus causas principales la exposición a radiaciones, es mayor en Egipto en comparación con cualquier otro país con las mismas condiciones ambientales. Esta incidencia se ha atribuido vagamente a factores relacionados con el estilo de vida moderno, como la dieta y los contaminantes industriales. Sin embargo, esta visión ha sido firmemente refutada por pruebas provenientes del antiguo Egipto. De hecho, estudios forenses confirman una incidencia inesperadamente alta de tumores hematopoyéticos, incluso en el antiguo Egipto. Los análisis de esqueletos provenientes de varios lugares y periodos han revelado ejemplos de múltiples lesiones osteolíticas por mieloma, enfermedades degenerativas articulares, porosidad craneal y carcinoma nasofaríngeo a tasas mucho más elevadas en comparación con las poblaciones modernas. Esto, según la opinión de varios investigadores, desmiente firmemente que este tipo de tumores puedan considerarse superiores. Moderna. El estudio analizó las causas de muerte de aproximadamente 500 egiptólogos que trabajaron en los sitios arqueológicos en un periodo de tiempo comprendido entre 1800 y los años 2000. Del análisis de estos datos surgen muchísimas muertes prematuras e inesperadas, y entre ellas también encontramos varias víctimas ilustres. Además de los ya mencionados Carter y Carnarvon,
encontramos a Jean-François Champollion, famoso por sus traducciones, su Jean-François Champollion. Interno delle piramidi di Saqqara, sino a quando nel 1932 morì all'età di 41 anni per esaurimento e apoplessia, insieme a 5 suoi compagni. Auguste Mariette, pionero de las excavaciones en Saqqara, sufrió de varias enfermedades y una ceguera casi total antes de Passare per un'emorragia violenta e morire a 59 anni. L'eminentissimo egittologo britannico Walter Bryan Emery trascorse molti anni scavando in cerca di reperti, fino a quando non collassò dentro una tomba a Saqqara y murió en pocas horas. El arqueólogo estadounidense George Reisner pasó años excavando las mastabas de Giza, hasta que a la edad de 75 años colapsó dentro de la Gran Pirámide y murió de un presunto envenenamiento. Pero entre las muertes sospechosas también encontramos la de uno de los personajes históricos más conocidos en la historia de la humanidad, Napoleón Bonaparte. Probablemente se trata solo de una sugestión o simplemente de una curiosidad histórica. Pero Napoleón Bonaparte efectivamente había liderado una expedición militar y científica en Egipto, durante la cual exploró sus antiguas ruinas. Y según algunos relatos, incluso llegó a pasar la noche dentro de la Gran Pirámide. Napoleón morirá con solo 51 años después de haber sufrido durante meses de náuseas, vómitos, dolores abdominales y coágulos de sangre, que la autopsia post-mortem atribuirá a un cáncer de estómago. Repetimos nuevamente que esto podría ser solo una sugestión, pero los datos analizados en este estudio evidencian que, de los 500 casos analizados de investigadores que habían trabajado activamente en algunos sitios del Antiguo Egipto, 119 morirán por enfermedades repentinas y no del todo esclarecidas. A esto debemos agregar que la causa exacta de la muerte, sobre todo en los casos más antiguos, a menudo no se reportaba en absoluto o se relacionaba con síntomas genéricos mencionados por el paciente, en lugar de un examen forense preciso. A esto hay que agregar además que ciertas formas de tumores en tiempos antiguos no eran conocidas. La leucemia, por ejemplo, se definió solo a mediados del siglo XIX y el linfoma solo hasta finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué muestran estos datos? Los investigadores que contribuyeron a los descubrimientos en el Antiguo Egipto ¿fueron víctimas de un envenenamiento por radiación no especificado? ¿O se trata solo de simples coincidencias? Para comprender mejor la cuestión planteada por Fellows, debemos dar un paso atrás y analizar algunas peculiaridades específicas del antiguo civiltà egizia. En el Antiguo Egipto, la muerte no era simplemente un final, sino un paso hacia otra existencia, un reino divino donde el faraón, como Osiris, el dios solar, se unía a los dioses. La mastaba, la monumental tumba en forma de pirámide truncada, era el lugar sagrado donde ocurría este milagroso evento. Según la leyenda, Osiris, después de ser asesinado por su hermano Set, resucitó gracias a la intervención de su esposa Isis y de su hijo Horus. Su cuerpo fue preparado con rituales mágicos y colocado dentro de un cofre de piedra. Transformado en luz incandescente, Osiris ascendió al cielo, reuniéndose con su padre Ra. Esta es una interpretación religiosa y humanizada de un rito antiquísimo, que en esencia reinterpreta algo que quizá los antiguos egipcios no lograban comprender plenamente. El cuerpo de Osiris, de hecho, durante la preparación para el rito, era alimentado con supuestos pasteles y cerveza. Después era colocado dentro de una cámara de piedra donde mágicamente se transformaba en luz incandescente y ascendía al cielo para unirse con el Dios Padre. Los egipcios más antiguos del Reino Antiguo creían que este proceso era literal y físicamente real, realizado mediante alquimia o magia y que no podía ser comprendido por el hombre común. Después de la interrupción del primer período intermedio, los egipcios comunes heredaron la literatura funeraria del Reino Antiguo, que se decía contenía grandes secretos. De hecho, los textos antiguos advertían contra revelar sus misterios. No lo muestres a ninguna otra persona. Es un verdadero misterio que ningún hombre conoce en ningún lugar. El Libro de los Muertos también hacía una distinción entre los reyes anteriores del Reino Antiguo y la humanidad ordinaria, que era caracterizada como gente común. El medio que permitía esta transformación y ascender al cielo era el efluvio invisible contenido en las ofrendas mágicas. Osiris, por ejemplo, declara en los textos de los sarcófagos: Tengo poder por medio de las ofrendas. Avanzo por medio del efluvio, por medio de la magia. Toma el efluvio, así no estarás inerte. Procede del fuego ardiente. He comido la magia de los espíritus de la comida mágica. Las almas están en mí, las sombras están en mí.
Estoy transformado en poderosos espíritus. Brillo en el sol, por el efluvio. Soy el antiguo. Mi alma posee el poder en su forma primordial. En los textos funerarios egipcios, estas ofrendas eran llamadas sefau, un alimento mágico que asume un papel crucial en el proceso de resurrección del faraón. Descrito como pasteles y cerveza o pan y leche, este alimento no era solo una ofrenda ritual, sino un elemento clave para la transformación del cuerpo del soberano. Entre los alimentos mágicos, los pastelitos de azafrán tenían una importancia especial. Simbolizando el ojo de Horus, el dios del cielo, estos pastelitos eran ofrecidos a Osiris para alimentar su alma y prepararla para su viaje hacia la eternidad. En los textos de los sarcófagos, una serie de conjuros describe en detalle la preparación y el consumo de este alimento mágico. El efluvio, una sustancia energética proveniente de la comida, estaba asociado al movimiento del sol y se administraba en porciones específicas. ¿Pero qué era este alimento mágico que tenía el potencial de hacer que el alma del faraón trascendiera hasta lo más alto del cielo? Sorprendentemente, algunos investigadores han encontrado un curioso alimento llamado fau, descrito en los textos egipcios y considerado alimento mágico, y relacionado con los procesos de la tecnología nuclear moderna. El yellow cake, el mineral crudo de uranio 235, el principal combustible nuclear, de hecho presenta características similares al alimento mágico descrito en los antiguos textos. Sin embargo, el yellow cake crudo no es suficiente para causar una reacción nuclear y debe ser enriquecido a una concentración superior. Este procedimiento hace que la sustancia tome la forma de un líquido lechoso refrigerado. Este aspecto lechoso parece estar descrito de manera críptica en los textos de los sarcófagos, donde el proceso parece recordar la purificación del alimento mágico y su preparación para el consumo por parte de Osiris. Osiris recibía el fluido lechoso del seno de Isis. Recibía el eflujo de la bebida fría, el eflujo de la descomposición. La bebida fría es tuya, el eflujo es tuyo, los poderes están en él. El cuerpo del faraón, entonces, alimentado con estos elementos específicos, habría desencadenado una reacción que habría producido una luz violenta y un calor extremo. Las pruebas físicas encontradas dentro de la Gran Pirámide sorprendentemente parecen respaldar esta increíble teoría. Las paredes internas de la cámara del rey inicialmente se reportaron como mármol pulido porque reflejaban la luz de las antorchas de los exploradores, pero en realidad después se comprendió que se trataba de granito vitrificado debido a una fuente de calor extremo. El sarcófago de piedra está compuesto de granito gris ordinario, pero su superficie tiene un color marrón oscuro antinatural, como si hubiera sido cocido por un calor intenso, y los bordes muestran señales de fusión. Este calor, según algunos estudiosos, podría haber sido generado por una reacción nuclear desencadenada por el sefau. Esta tecnología, basada en el uranio, además habría generado productos de desechos radiactivos que habrían sido gestionados mediante el enterramiento, y de esta práctica existen pruebas textuales y físicas. En la leyenda egipcia, por ejemplo, se cuenta que a la muerte de Osiris, los pedazos de su cuerpo fueron encerrados en un ataúd forrado de plomo y enterrados profundamente bajo el agua. Esta descripción es coherente con la estructura de la llamada tumba de Osiris en Giza, que consiste en un pozo vertical de 30 metros de profundidad lleno de agua, en cuyo fondo se encontraba un sarcófago de dacita que pesaba aproximadamente 40 toneladas. Las cajas de basalto en el segundo nivel, a unos 20 metros de profundidad, fueron examinadas con el contador Geiger y se encontró que eran intensamente radiactivas, especialmente en su interior, también en Giza y específicamente en los almacenes, en el sótano, en el valle de Chefren. Y en el segundo nivel del pozo de la tumba de Osiris, de la que acabamos de hablarles, se detectaron niveles inusualmente altos de radiación, mientras que en varias tumbas subterráneas en Saqqara, en cambio, se detectó radón, es decir, un gas radiactivo emitido durante las fases de descomposición del uranio. Estos niveles radiactivos, que se consideran superiores a la radiactividad normal presente en el suelo, hacen suponer que estos sitios realmente podrían haber sido lugares destinados al almacenamiento de desechos radiactivos, y sin duda invitan a realizar más análisis. Esta tesis también parecería estar confirmada por los textos antiguos encontrados en Egipto, donde se afirma claramente que el cuerpo de Osiris, o mejor dicho, lo que quedaba de él, debía considerarse material de desecho, y se advierte a la humanidad que se aleje de estos restos, ya que estarían presentes espíritus dañinos. Pero el estudio de Fellows no se detiene ahí, busca más pruebas y analiza las mastabas.
las tumbas monumentales utilizadas durante las primeras etapas de la civilización egipcia. Las tumbas mastaba del antiguo Egipto son un enigma intrincado y aparentemente no tienen nada de lo que podríamos esperar de una sepultura. No hay momias, no hay esqueletos, nada de ajuares funerarios elaborado. Al principio eran solo simples hoyos en el suelo. Luego, con el paso del tiempo, se transformaron en verdaderos monumentos, estructuras rectangulares elevadas, con 2 habitaciones internas y un pozo profundo que llevaba a una cámara sepulcral subterránea. Pero lo más extraño es que estas mastabas eran todas iguales. No importaba cuán importante fuera el difunto, su tumba siempre tenía exactamente el mismo aspecto, y ni siquiera había decoraciones, al menos al principio. Solo simples piedras desprovistas de cualquier adorno. Los arqueólogos han encontrado de todo en las mastabas: estatuas, objetos de uso cotidiano, incluso ofrendas votivas, pero ni rastro de una momia, de un esqueleto o de un hueso. Entonces, ¿dónde terminaron los cuerpos? Sin embargo, la etimología misma del término mastaba podría darnos otra pista. En árabe, la palabra mastaba significa banco o banquillo, una asociación que proviene de los primeros arqueólogos europeos, quienes se basaban en los nombres usados por los trabajadores locales. Sin embargo, la forma y la función de estas estructuras no se parecen en nada a un banco, y esto llevó a los investigadores a profundizar en los estudios que revelaron que mastaba derivaría del persa antiguo bank, que significa búnker o bóveda, un término que sin duda se adapta mejor a estas estructuras, que parecen estar caracterizadas por espacios subterráneos y cámaras ocultas. Además, bank no se refiere a un banco en el sentido de asiento, sino más bien a un lugar seguro para guardar algo valioso o peligroso. La función principal y original de las mastabas egipcias era la conservación de grandes cantidades de ofrendas en recipientes de cerámica durante un largo periodo de tiempo. Con el tiempo se desarrolló la creencia de que estas ofrendas, como cerveza o vino, estaban destinadas a los rituales religiosos para apaciguar a los dioses o ayudar a los hombres en el más allá. Sin embargo, esta interpretación fue influenciada por las prácticas religiosas posteriores y por los egiptólogos del periodo eurocristiano, quienes interpretaron erróneamente las representaciones de procesiones como ceremonias fúnebres. En realidad, las ofrendas originales no eran bebidas y no se presentaban de manera ceremonial en un altar, sino que simplemente se acumulaban en las cámaras subterráneas. Un caso emblemático, por ejemplo, es el de la mastaba que se encontraba en Saqqara y que fue ampliada en una estructura de varios niveles mucho más grande y que hoy conocemos como la pirámide de Djoser. Durante el reinado del faraón Djoser, miles de vasijas fueron trasladadas de Ábidos a Saqqara a un nuevo depósito ubicado bajo la pirámide escalonada. Esta mudanza no fue una obra ceremonial, sino una operación a gran escala llamada reabastecimiento. En pocas palabras, era como si el sitio de Ábidos, donde antiguamente se guardaban estas misteriosas vasijas, hubiera sido reemplazado. Esto llevó a la mudanza de aproximadamente 40.000 vasijas que fueron colocadas en túneles profundos excavados bajo la pirámide de Djoser. Esta operación está descrita en la Estela de la Hambruna, donde se cuenta que el faraón Djoser salvó al país de una terrible hambruna agravada por una peste que estaba llevando al pueblo a la muerte. ¿Pero qué causó esta peste? ¿Existe una correlación con el sitio de Abidos donde se encontraban las misteriosas vasijas? Las vasijas de Djoser encierran además otro misterio. Hablamos de ello en un video anterior que pueden encontrar aquí en el canal, pero brevemente podemos decir que, entre otras peculiaridades, estas vasijas aparecen como objetos misteriosos, ya que están hechas de una piedra muy dura, cuya talla era imposible con la tecnología que poseían los antiguos egipcios en esa época. En el video anterior subrayábamos lo inusual que era que los antiguos egipcios hubieran utilizado un material tan complejo para fabricar estas simples vasijas, cuyo propósito aparente era guardar comida y alimentos. Sin embargo, el estudio que estamos analizando podría darnos una respuesta más realista. De hecho, las vasijas no contenían comida, sino que es mucho más probable que contuvieran una especie de lodo o mortero. Este tipo de lodo era quizás el residuo radiactivo causado por el uso de uranio durante los rituales de ascenso al cielo. Fue la presencia de este lodo radiactivo que escapó del sitio de Abidos lo que causó la misteriosa epidemia durante el reinado del faraón Djoser, y finalmente fue esta la verdadera razón por la que estas vasijas fueron hechos con un material duro e imposible de trabajar como la diorita. Para responder a estas preguntas, la investigación de Fellows invita a revisar la interpretación de algunos antiguos símbolos presentes
en las etiquetas de las vasijas de Abido. Pero antes de ver juntos esta simbología, es necesario hacer una aclaración previa. La física moderna distingue dos tipos de radiaciones: las partículas alfa y beta y los rayos gamma. Las partículas alfa son relativamente grandes, lentas y poco penetrantes. Las partículas beta son muy pequeñas, altamente activas y moderadamente penetrantes. Los rayos gamma, en cambio, solo se mueven en líneas rectas. Son altamente penetrantes y muy dañinos para la médula ósea, y su exposición causa tumores hematopoyéticos. El antiguo sistema egipcio presentaba dos tipos de alma o espíritu que surgían de los restos del cuerpo muerto de Osiris: el Ba y el Ka. El Boa se representaba inicialmente como el símbolo abstracto de un pájaro. Las etiquetas en los vasos de Ábidos distinguían dos tipos de aves que curiosamente recuerdan la designación moderna de las radiaciones de partículas alfa y beta. Siguiendo esta lógica, podemos decir que la radiación alfa se representaba como un ganso grande y lento. La radiación beta, en cambio, se representaba como un pájaro pequeño y ágil, a menudo ilustrado mientras escapa por el pozo vertical de la mastaba. El Ka, que podemos asociar con los rayos gamma y que se consideraba mucho más poderoso y peligroso, al principio se representaba como la cabeza de una serpiente y, posteriormente, como brazos y manos humanas erguidas. Como sabemos, los desechos radiactivos son muy peligrosos también porque duran mucho tiempo, como el tecnecio, que tiene un tiempo de decaimiento de 211.000 años. Es nuevamente curioso notar cómo los dibujos en las mastabas egipcias muestran grandes cantidades de aves específicas, por ejemplo, 111.000 palomas, 11.100 aves genéricas o 120.000 patos o gansos. Estos grandes números sugieren la existencia de un código que indica la duración de vida prevista de todos los desechos almacenados en los pozos de la mastaba. Otro hecho interesante es que en la mastaba la cámara sepulcral estaba desfasada respecto al pozo, como para limitar la fuga de los rayos gamma que, como hemos visto, solo se mueven en línea recta. Los murales de la mastaba también mostraban algunos pájaros Ba más pequeños que escapaban por el pozo vertical. En la cubierta elevada, la cámara interna estaba ubicada directamente sobre la cámara sepulcral subterránea. Esta era la distancia más corta para detectar posibles fugas de rayos gamma. Esta cámara contenía un símbolo K, lo que indicaba que era para el Ka. La cámara también estaba ventilada por pequeños orificios en la parte superior y se utilizaba para contener aves vivas que servían como canarios de las mastabas. Per rilevare possibili perdite di Ka. Numerosos textos se refieren a la entrega continua de aves vivas a la mastaba, probablemente el ibis sagrado. El historiador Flavio Josefo, por ejemplo, registró que los antiguos egipcios usaban ibis enjaulados para detectar a las malvadas serpientes. Las aves, como sabemos, son conocidas por ser extremadamente sensibles a las radiaciones. Siguiendo todas estas pistas, podemos llegar a suponer que la mastaba fue diseñada para almacenar y gestionar de manera segura los desechos radiactivos durante millones de años. Su estructura y su funcionamiento parecen ser, de hecho, el resultado de un profundo conocimiento de la radiactividad y de su peligro. La cámara de sepultura profunda estaba, de hecho, excavada a 30 metros de profundidad en la roca para crear una barrera física contra la fuga de radiaciones, en particular los rayos gamma. Los desechos radiactivos estaban contenidos en vasijas de piedra muy dura y densa, similares a sarcófagos. Esto muy probablemente para impedir la fuga de las radiaciones penetrantes. La segunda cámara exterior contenía una especie de repisa utilizada para presentar ofrendas alimenticias. Esta era una segunda estrategia ingeniosa para detectar la presencia de radiaciones gamma esterilizantes. Si la comida que se colocaba en la repisa no se descomponía normalmente, era una señal clara de radiaciones peligrosas. Las tumbas de la primera y segunda dinastía en Abidos parecen más simples. A menudo son solo hoyos poco profundos con poca o ninguna cobertura. Como parecerían sugerir varias evidencias, habría sido precisamente esta escasa protección la que llevó a fugas radiactivas. Para confirmar todo esto, varios textos egipcios mencionan Abidos como el sitio de refinación. Es detectar la manera de manipulación de materiales radiactivos. La historia de Egipto de Manteo describe, en cambio, una grave plaga durante el reinado de Dijet que podría haber sido causada precisamente por la exposición a las radiaciones. En Abido, además, se han encontrado cientos de tumbas secundarias que contenían jóvenes de 20 a 25 años, aparentemente en buen estado de salud, y que podrían haber muerto por envenenamiento por radiación. Finalmente, estudios realizados sobre los esqueletos del Imperio Antiguo han mostrado una incidencia significativa
de trastornos articulares degenerativos y porosidad craneal, condiciones que pueden ser causadas por exposición a radiaciones, además de por hambruna o peste. Partimos de la maldición de la tumba de Tutankamón, y después de un viaje en el tiempo y por los lugares más misteriosos del antiguo Egipto, podemos decir que detrás de lo que algunos autores han definido románticamente como la maldición de Tutankamón, parecería esconderse algo mucho más inquietante y misterioso y que sin duda plantea innumerables preguntas. La investigación de Fellows es muy intrigante. Quien quiera profundizar, en la descripción del video encuentra el enlace directo a su trabajo, y es indudable que abre una serie de preguntas difíciles de responder, a menos que se ponga en duda todo lo que hasta ahora pensábamos conocer sobre la historia del antiguo Egipto. Pero ahora, llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión. Escriban en los comentarios qué piensan, y si les gustó el video y quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.